Muy bien, buenas noches. Vamos a comenzar con la sesión del día de hoy, para lo cual quedaron asignadas dos lecturas. No sé si las lograron identificar. Prácticamente retoman lo que es el contexto de las mujeres, particularmente de México. Fue algo como muy concreto, muy situado, en torno a cómo se han insertado pues, en las instituciones educativas, pero igualmente a una serie de desventajas y desigualdades a las que han estado expuestas. Mm, los dos textos que se quedaron asignados es el de Educación y Género, de Jesús Lechuga Montenegro, de Giovanna Ramírez Argumosa y Maricruz Guerrero, y el texto de las mujeres y la conquista de los espacios en el sistema educativo por Oresta López Pérez de la Universidad de San Nicolás de Hidalgo. Estos dos textos igualmente les solicité que para el día de hoy ya pudieran comenzar a trabajar lo que son sus cuadernillos de evidencia. Recuerden que cada una de las actividades, bueno, vuelvo a dar la indicación que cada una de las lecturas que vayamos trabajando en cada sesión, ustedes tendrán que desarrollarlas en su cuadernillo de trabajo. Entonces, para quienes no hayan desarrollado todavía sus cuadernillos, sobre todo en este caso particular de Mónica, que en su momento también nos externó sus dificultades, puedan ponerse al corriente con la elaboración de los cuadernillos. Sobre los cuadernillos, no sé si tengan algún tipo de duda, aclaración a propósito de este, o ya todo queda como claro a propósito de los cuadernillos. ¿Todo bien? Si me pueden responder, porque de pronto pierdo la... Yo levanté la mano, pero creo que no se ve. No, no se escuchó. Ok, adelante, Danilu. No, solamente decir que a mí también me hace falta ponerme al corriente, pero hoy mismo me pongo al corriente porque tengo mis notas a mano y me hace falta pasarlas a los cuadernillos, pero esta noche haré eso. De acuerdo. Bien. Entonces, igualmente les comenté en la sesión pasada que vamos a comenzar a trabajar de trasfondo, por una parte en las propias autoras que fueron impulsando todas las teorías del conocimiento, que finalmente terminaron incursionando en estos espacios tanto académicos, educativos, pero adicional de ello también en las líneas de investigación. O sea, a partir del propio feminismo, como ustedes lo sabrán y como se va revisando de manera simultánea con otros cursos con los que están tomando, pues el movimiento feminista igualmente fue, en este caso, impulsando acciones desde los espacios académicos, al mismo tiempo que impulsaron desde los espacios sociales políticos, y vamos a profundizar también en cada una de esas figuras importantes dentro del feminismo que lograron impactar en el ámbito de la educación. Y también comentarles que vamos a trabajar, dado a que en la SEP también se están impulsando por este nuevo modelo de la escuela mexicana, vamos a trabajar estos proyectos de incidencia, o como llaman, de este proceso de aprendizaje basado en problemas, porque conforme les he escuchado y conforme igualmente veo sus intereses, hay quienes van a situar en esta construcción del modelo, ¿no?, educativo, y creo que sí es importante que para los niveles básicos sí se tomen en consideración todas estas estrategias que se están impulsando desde la propia SEP, ¿no?, que ya vamos a profundizar paulatinamente en ello, pero sí quisiera trabajar, como les había yo comentado, al final del curso, o sea, que dentro del proyecto final del curso sea pues este trabajo final, ya lo vamos a vincular directamente con la elaboración del proyecto de desafío, que puede ser
con la implementación de un curso, un taller, les comentaba, ¿no? Que podría ser uno de estos. Pero lo vamos a ir trabajando también en cuanto exploremos la propuesta que nos maneja la propia SEP, el modelo de la NAM, y adicional, sobre todo para considerar los 3 niveles educativos, ¿no? Vamos a hacer un recorrido general del nivel, por ejemplo, desde preescolar, primaria, secundaria, preparatoria, y en el caso de Cristian, que me parece que se quedó tu mano levantada, ¿verdad, Danilo? Porque ahora sí ya veo la manita. Ok, ¿O tienes alguna pregunta? No. Bueno, en el caso de Cristian, si no mal recuerdo, igualmente iba a situar su proyecto de la especialidad. Me parece que es en la modalidad media superior, ¿no? Si no me equivoco. Dicen, ok. Entonces ahí también podemos retomar. Perdón, es que creo que no te escuché bien. Sí, es media superior. Ok, gracias. Entonces podemos retomar, también los protocolos que la misma SEP impulsa, ¿no? Porque sabemos, por ejemplo, en el caso de la UAP, que trabajamos ya desde un protocolo de prevención de la violencia y desde la Ley de Educación Superior, pero también a nivel de educación básica ya se cuentan con unos instrumentos que les podrán ser de utilidad también para ustedes. Entonces eso también lo vamos a revisar en su momento, pero siempre de la mano de la educación desde el enfoque de género y sobre todo retomando a las autoras que fomentaron, han impulsado tanto los conceptos con los operativos con los que ahora trabajamos, pero al mismo tiempo conocer sus propias epistemologías, teorías del conocimiento, para que se puedan de la misma manera enseñar y tener en consideración en estos modelos educativos, ¿no? Entonces, para comenzar, quisiera yo dar una panorama general de lo que son los antecedentes a los estudios de género e igualmente comentarles que vamos a revisar, yo sé que ya la mayoría de ustedes, por lo menos contigo, Danilo y Cristian, ya manejan una serie de conceptos, nociones y todo lo que pudimos diagnosticar en la sesión pasada, pero de igual manera no sabemos si Mónica también estemos como en la misma sintonía, dado las dificultades que se han presentado para integrarse. Entonces vamos a hacer una revisión, o sea, no está de más que hagamos una breve revisión de lo que constan los estudios de género, un poquito sus antecedentes, y vamos a ir retomando todo lo que les he comentado de forma paulatina, ¿de acuerdo? Entonces voy a comenzar proyectando pues la presentación a propósito de estos antecedentes generales. Nada más permítame un momento porque ya perdí el archivo. Entonces, en lo que rastreo el archivo, no sé si tengan dudas, comentarios. No, por el momento. Ustedes disculpen, lo que pasa es que no me abre el archivo y de ahí estoy batallando con la presentación. Bueno, creo que ya lo abrió. Entonces, se los comparto. Como que se puso muy lento mi PowerPoint.
pero voy a proyectar. Igualmente agradecería que me confirmen cuando ya puedan visualizar la presentación. Entonces, me parece que ya se ve, ¿verdad? Ya se ve. Perfecto. Ya. Bueno, entonces, yo sé que ya ustedes, como les comentaba, ya manejan muchos conceptos, pero y en general la estructura de lo que entendemos por estudios de género, pero sí considero importante que hagamos una mínima revisión para que entonces podamos de allí seguir como que en un mismo nivel, ¿no? Considerando igual que en su momento se incorpore Mónica. Entonces, vamos a empezar con los antecedentes de los estudios de género. Ustedes sabrán que hay una historia que le antecede, que propiamente no se comenzaron o se conocieron estos estudios como tal, sino que fue a través de un desarrollo paulatino a través de las diferentes épocas. Y entre estas, pues encontramos justamente antecedentes desde antiguo de cómo se manejaban el propio concepto, el propio término de género, pero también cómo este fue evolucionando y cómo se transformó para entender lo que hoy en día conocemos como los estudios de género o la perspectiva de género, ¿no? Pero desde antiguo, pues no fue así. Antes bien, se manejaba como un concepto que justo ahora vamos a abordar. Este concepto proviene del griego genos y del latín genus, que significa clase. En la antigüedad, como les comentaba, pues fue en este caso también muy utilizado por el filósofo Aristóteles. Estamos hablando aproximadamente del siglo IV, tercero, antes de nuestra era. Y en ese contexto, pues a lo que se refería o a lo que hacía alusión este concepto del género, pues se refería a este atributo esencial que podía ser aplicable a una pluralidad de cosas y que se diferenciaban entre sí. Entonces, refería como a estas diferencias dentro de unas mismas cosas, o sea, se distribuían a través de estas cualidades, ciertas características que podrían hacer distinto entre sí las cosas. Por ejemplo, si hoy en día hablamos de el género, ¿en qué tipos de género conocen ustedes? Musicales, literarios. Bien. ¿Qué otro? Cristian. Por ejemplo, de géneros literarios, ¿qué tipo de literatura encontramos, por ejemplo? Novela, ensayo, textos académicos, no sé si haya una clasificación más general. Bien, por ejemplo, también en las películas, ¿no? Hay una serie de clasificación dependiendo de sus características esenciales, ¿no? Algunas clasificación de película infantil, película familiar, películas de acción, películas. Entonces, el género, desde esa época, se ayudaba para clasificar. En términos, es como identificar esos atributos esenciales aplicable a la pluralidad de tal manera que se puedan diferenciar entre sí. O sea, sí hablamos de que hay muchas películas, en general todas son películas, tienen características en común que las hacen ser películas, pero dentro de esta generalidad hay una distribución de algunas características que permiten diferenciarlas, ¿no? Igualmente en el caso de los videojuegos, ¿no? Hay videojuegos, incluso hay estas clasificaciones, ¿no? Para niñas, niños, en este caso igualmente bélicos o los que no son bélicos, entre otras, ¿no? Entonces, muy al principio de este uso lingüístico que se le dio a la palabra género, pues aludía justamente a esta clasificación, ¿no? Paulatinamente, pues se fue llevando al uso y como lo veremos más adelante, tuvo una transformación de tal manera que esta clasificación posteriormente se empezará a utilizar como una categoría de análisis
que en este caso tiene sus antecedentes, como lo empezamos a señalar aquí, desde la antropología comparada, desde la psicología médica, la propia filosofía, que lo vamos a ver cómo se va relacionando con otras disciplinas, y con el feminismo, ¿no? Cuando hablamos de la categoría género como o del concepto género como una categoría de análisis, esta se da principalmente a partir de las primeras décadas del siglo XX. Entonces, previo a ello, pues regularmente su uso del término género, pues refería más bien a esta clasificación, a esta forma de identificar o distinguir, ya sea entre cosas o personas de la misma, o animales, por ejemplo, de la misma especie, ¿no? Etcétera. Ahora, uno de los primeros antecedentes, y bueno, aquí ya nos saltamos un poquito porque ustedes sabrán que también se encuentran otra serie de movimientos, pero aquí vamos a concentrarnos específicamente en aquellas que tuvieron un gran impacto, sobre todo durante el periodo de este siglo XX, ¿no? Que fue donde se impulsaron todavía más esas actividades. Ahora, en este caso, desde la antropología comparada, quien fue la principal antecedente desde este campo disciplinar fue Margaret Mead. Ella aproximadamente en la década de 1920-1930 publica uno de los libros como más significativos e impactantes a propósito del género, que se llama Sexo y temperamento en tres sociedades primitivas. Entonces, prácticamente lo que hace Margaret Mead es acercarse a las poblaciones de los pueblos primitivos de Nueva Guinea y empieza a analizar su comportamiento de cada una de estas culturas, digamos, de estas poblaciones, ¿no? Y se percata que dependiendo de la población se van atribuyendo ciertas actividades a hombres y mujeres. Entre ellas, pues destaca, por ejemplo, hay una práctica de ir a las cuevas y en este caso retomar una planta específica de esta cueva, y se percata que en una población, en un pueblo, en este caso en un pueblo particular, esta actividad se la designan a los varones. Y cuando le preguntan por qué esta actividad lo desempeñan ellos, le contestan que es porque son personas con mayor, en este caso, resistencia, que son personas que tienen mayor energía, incluso que la fuerza que tienen les ayudan para recolectar las semillas, recolectar también las propias plantas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues empiezan a justificar con base en el sexo de estas personas que debido a sus cualidades físicas, ¿no? Y también a las condiciones climáticas pues, de estas cuevas, pues se les asigna esa actividad a los varones, ¿no? Y cuando Margaret Mead visita otros pueblos, bueno, otra población igualmente de la zona, se percata que esta actividad la desempeñan las mujeres, ¿no? Entonces les hace la pregunta de por qué esa actividad está enfocada, en este caso, para las mujeres o por qué las desempeñan las mujeres. Y nuevamente les da una serie de explicaciones, que las mujeres tienen resistencia, que se adaptan al clima, que son como muy habilidosas al momento de cosechar. También señalan que tienen resistencia física, que incluso lo señalan, ¿no? Que como son más tolerantes al dolor, pues igualmente son como casi perfectas para desempeñar esa actividad. Y así se da cuenta Margaret Mead que muchas de las actividades que en una población son asignadas para varones, en otras poblaciones muy próximas son desempeñadas para mujeres, y se percata que en realidad esas asignaciones están basadas pues en ciertas ideas que se tienen de ser mujeres o de ser hombres, ¿no? A veces es una serie de atribuciones, unas cualidades
que en alguna población se las asignaban a los varones, se percata que esas cualidades o atribuciones en otras poblaciones se las asignan a las mujeres, y de ahí también pues las diferentes actividades, ¿no? Entonces, ella es como desde la antropología comparada, Margaret Mead, como la base a partir de la cual se empieza a cuestionar pues justamente este rol de actividades, ¿no? Conforme al sexo de las personas, ¿no? Cómo es que si realmente habláramos de que las actividades son asignadas, digamos, de una forma natural por el sexo de las personas, entonces no tendría que existir como esta variación entre una población y otra, sino que antes bien se percató que más bien influía la propia forma de relación y la propia cosmovisión, incluso que tuviesen estas poblaciones en torno a su naturaleza, en torno a la forma de relacionarse, a la forma en la que concebían a la otra persona, entre otras características que no propiamente eran biológicas, sino que más bien eran parte de la construcción social de sus poblaciones, ¿no? Y ella se acercó, ya saben que alguno de esos métodos desde la antropología, pues es acercarse a las poblaciones sin emitir algún tipo de juicio previo, ¿no? Como, sino justamente cuando ella trabaja de manera acompañada con los pueblos primitivos, pues fue con la intención de entender su contexto, su organización, pero se empezó a percatar y le causó como mucha admiración encontrar este descubrimiento, que aunque eran pueblos que estaban muy próximos en locación y que habitaban, en este caso, que habitaban prácticamente espacios comunes muy similares entre una población y la otra, pues le llamó mucho la atención este descubrimiento en torno a la distribución de las actividades y que pues variaban de una población en otra, ¿no? Entonces allí se empezaba como a cuestionar esta idea de que por ser hombre o ser mujer fuese asignada a esas actividades, ¿no? No lograban todavía concretarse como tal de esa manera, como roles, como ahora lo que nosotros conocemos, pero sí fueron como unos primeros descubrimientos, unos primeros análisis a partir del estudio de estas poblaciones primitivas de Nueva Guinea, ¿no? Eso es de la antropología comparada. Otro antecedente importante, que es la filosofía de análisis sobre casos de la psicología médica, aquí es como una mezcla, ¿no? Porque quien retomó ese trabajo principalmente fue Michel Foucault, no sé si le conozcan. Bueno, como tengo pantalla completa, no les veo. Si hago esto, sí se ve reducida la pantalla, ¿verdad? ¿Ustedes sí la ven reducida? ¿O lo ven completa? Pues se ve las diapositivas de la izquierda. Ahí ya se ve la presentación completa. Ah, muy bien. Es que si no, no les veo. Pero a ver, voy a buscar la manera en la que pueda igualmente mantener contacto visual con ustedes. Ok, creo que ya lo conseguí. Bien, entonces, bueno, no sé si ustedes ubican a Michel Foucault. ¿Han escuchado hablar de él? ¿Saben más o menos qué desarrolló, qué investigaciones o en qué basó su filosofía, ¿no? ¿Sí? Yo recuerdo algo de, pues, por ejemplo, de las interacciones del poder. Ujú. Ay, pues es que muchos textos como de filosofía y psicología lo toman Ujú. como referencia por sus estudios, ¿no? Ujú. Danilo, igual no sé si haya escuchado Sí. algo de él. Tengo referencias de él más en el campo de la sociología en relación a la crítica que hace precisamente al poder en diversos niveles, por ejemplo, al control también sobre el cuerpo en su libro de sexualidad o en el de la educación, que es como lo ve como un adoctrinamiento para pensar de manera sistémica o no para reproducir
el sistema. Desde ahí, la crítica que hace a la locura, a considerar a las personas que están locas solo por pertenecer a un estándar fuera, por estar fuera de los estándares, en ese sentido. Muy bien. Pues efectivamente, ¿no? Michel Foucault es un filósofo contemporáneo, prácticamente aborda lo que son los problemas de la crítica hacia el poder, como bien señalan, pero adicional a ello también identifica que hay una serie de mecanismos o dispositivos que él empieza a denominar que se activan para orientar las subjetividades de las personas, ¿no? Y estas subjetividades, pues no únicamente, o estos dispositivos no únicamente se activan para subjetivar a las personas, sino también para desubjetivarlas, es decir, o como negarlas, ¿no? En este caso concreto, desarrolló múltiples estudios, efectivamente, desde, por ejemplo, sus textos de la locura, ¿no? En los que cuestionaban cómo es que el poder de no solamente las instituciones, sino también de las relaciones de fuerza que se dan entre dos o tres, que debe de existir siempre, por ejemplo, un tercero para decir de alguien, de un segundo que está loco, ¿no? Es decir, entre tú y yo, por ejemplo, entre Danilú y Cristian, no podrían considerar que es alguien uno o alguna de los dos es loco o loca, sino que necesitan de un tercero para que entonces, a partir del consenso entre dos personas, digan que la otra, que la tercera, es la extraña, es la rara o es la loca, ¿no? Entonces, hace una serie de análisis muy importantes y a propósito de esa línea, de esa crítica, ¿no? De esa escuela crítica, pues también analiza pues las cuestiones justamente de la sexualidad, del género, de la identidad, ¿no? Y Michel Foucault, de 1926 a 1984, realiza o publica un texto justo en 1978 que lleva por nombre Herculín Barbín, llamada Alexín B. No sé si ustedes lo conozcan o lo habían escuchado alguna vez, ¿no? En este texto en concreto lo que hace es retomar los análisis clínicos, los estudios clínicos de casos reales basados del siglo, o sea, prácticamente también a Michel Foucault lo que se le adjudica principalmente es hacer una arqueología. O sea, hace como un estudio retomando como todos estos antecedentes, ¿no? A propósito, por ejemplo, de la identidad sexual, pues recupera todos estos textos de, en ese momento, la psicología médica del siglo XIX, para retomar cómo es que se estaba abordando la identidad sexual en la época. Bueno, no lo dice directamente así, sino que más bien empieza a hacer un estudio de ese contexto, de esa época, y lo que encuentra en estos archivos es un caso muy concreto que le llama la atención, y es justamente con el que basa su texto de Herculín Barbín llamada Alexín B, ¿no? A grandes rasgos, Alexín al nacer es identificada como mujer, vive y recibe su educación acorde al tiempo, conforme a su género. Ubiquémonos en el siglo XIX, hablemos incluso de cómo es que se educaba a una mujer en ese contexto, en ese tiempo. Y adicional a ello, pues sabemos que estaban como muy arraigadas muchas instituciones, ¿no? Entre ellas la iglesia o la religión, ¿no? Y sobre todo en la Europa, ¿no? Porque además retoma estos, pues son estudios clínicos de Europa del siglo XIX, entonces ya se pueden imaginar ustedes más o menos cómo era el contexto de ese momento, ¿no? El caso concreto de Alexín es que al pasar de los años, ella empieza a percatarse que pues tiene más bien rasgos masculinos, ¿no? Que a comparación de sus compañeras, porque además, dígase de paso, Alexín pues es educada en una escuela de monjas, ¿no? En una escuela, a lo mejor lo que ahora llamarían también una escuela de señoritas, ¿no? En las que se les da una educación
muy arraigada pues a lo que se entendía que era la educación de su momento para una mujer, al bordado, a tejer, a conservar en este caso, como se dice, la postura, la calma, a la quietud, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues ella, dentro de esa estructura, ¿no? Dentro de esa relación en la que las mujeres pues eran educadas incluso a servir, ¿no? Pues ella convivía cotidianamente con otras mujeres, con otras niñas. Y se percató que pues al momento en el que ella llega a la adolescencia junto con sus compañeras, pues se percata que no comparte estos rasgos femeninos como en el caso de ella, ¿no? Ella más bien no tenía nada, y ahí en el propio diario de Herculín, porque ya también Foucault retoma el diario de Herculín, pues ella se describe que pues no se parecía en nada a sus compañeras, ¿no? Que de pronto pues ellas ya tenían desarrollada su cuerpo y ella pareciera ser que no se estaba desarrollando, ¿no? Eso le genera pues por un lado conflictos emocionales y por un lado también conflictos religiosos y sociales, porque se dan cuenta que en este caso Alexín pues no comparte como características comunes con sus compañeras. Un poco para profundizar un poco más en la historia, pues igualmente no les quiero contar todo el texto, ¿verdad? Si a ustedes les interesa en algún momento leerlo. Pues resulta que Alexín se termina enamorando de una de sus compañeras, ¿no? De hecho, me parece que era la hija de quien que en su momento era como la directora de la institución. Entonces termina enamorando. En algún momento, pues la chica también le corresponde. Y cuando deciden ya tener, en este caso, relaciones sexuales, pues se percatan de que Alexín no se parece en nada a lo que en su momento, pues la chica, ya saben que era una relación muy conservadora, también tardó mucho tiempo en el que pudieran incluso tener ese tipo de relación, pero cuando se da, pues se percatan que no comparten muchas similitudes, ¿no? Entonces, lo que hacen, pues primeramente, conforme al contexto, pues deciden comentárselo al sacerdote, pues, del lugar, ¿no? Y pues efectivamente, pues la recepción no fue positiva, ¿no? Antes bien, pues le empiezan a cuestionar que pues Alexín sabía que era varón, se da cuenta que le han engañado, le hablan incluso al médico del momento para que pues, le hicieran una revisión a Alexín. La revisión pues fue superficial, ni siquiera se habla realmente de que fuera, incluso todavía con el vestido, con la ropa, pues él hace la exploración, ¿no? O sea, recordemos que la ciencia también ciencia médica del momento pues no era avanzada y el médico dice que no, que Alexi no es una mujer, que es un hombre y que siempre ha estado engañando a todo mundo, haciéndose pasar por mujer, ¿no? Pero a Alexion, pues evidentemente eso le causa una serie de confusiones. O sea, ustedes imagínense el hecho de que hayan crecido todo el tiempo pensando en que son mujeres con una educación formal de la época, arraigada a la feminidad de ese momento. Incluso pues ella tenía pues las formas, los modos, los gestos, prácticamente toda su estructura del pensamiento estaba basado en que ella era una mujer y que de pronto pues por esta revisión que hace el médico dice que no, que en realidad siempre ha sido un hombre y que ha engañado a todo mundo. Entonces, esto no solamente se queda aquí, sino que las autoridades de la época pues deciden que evidentemente pues la separan de forma inmediata de la institución, ¿no? Se le señala, se le critica, se le excluye y adicional a ello pues llevan el caso hasta las autoridades, ¿no? Propiamente del Estado, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Es que una vez llegando ante el gobierno, pues la solución que le dan a Alexín es cambiarle la identificación,
decir que efectivamente se trata de un varón, entonces le cambian el nombre por Herculín Barbín, ¿no? Por eso de ahí el texto, ¿no? El título del texto, porque a ella le cambian su cédula de identificación y lo ponen que, bueno, es un hombre, le cambian el sexo de hombre y le ponen Herculín Barbín, ¿no? No solamente ocurre eso, sino que adicional a ello, a Alexín, pues la mandan a trabajar a los ferrocarriles, ¿no? Imagínense el contexto, ¿no? Como que de pasar de la formación como mujer a que sea enviada al contexto de los ferrocarriles. Y evidentemente, pues sufre igualmente una serie de violencias, ¿no? De discriminaciones, ¿no? En el mismo contexto laboral, pues imagínense con las formas que en su momento decían amaneradas, ¿no? De ver a Herculín trabajar, ¿no? Pues ella jamás había trabajado en la construcción, ni con las vías, ni trasladando cosas, ni cargando nada pesado, ¿no? Al contrario, pues era una serie de burlas, de mofas hacia su persona, sobre todo porque tenía como estas formas amaneradas, decían, ¿no? Muy femeninas, ¿no? Entonces, ¿ustedes cómo creen que acabará esa situación? Sí me sé el final. ¿Qué pasa con Alexina? Se suicida. Exactamente. Y pues claro, efectivamente ella se termina suicidando porque pues fue prácticamente un cambio de toda la estructura, ¿no? De todo lo que reconfiguraba su identidad, su mundo, ¿no? Y Michel Foucault lo que se cuestiona a propósito de esto es si realmente es necesario mantener un sexo verdadero. O sea, él se cuestiona, ¿existe realmente un sexo verdadero? ¿No? O sea, eso es lo que él se cuestiona y con lo que abre la pauta para entonces lograr identificar que este verdadero sexo en realidad está determinado por las formas de vida que se dan a partir de una serie de instituciones socialmente reconocidas o lo que se llamará en términos de Michel Foucault como estas estructuras o mecanismos de poder. ¿No? Entonces se dan cuenta, pues también desde diferentes parámetros disciplinares, pues empiezan a dar como que las bases para cuestionar, por un lado, estas identidades, los roles, como estas formas de distribución social de las actividades, ¿no? Y Michel Foucault identifica estas instituciones socialmente reconocidas que además impactan de forma directa en la subjetivación de las personas. Y dice, por un lado, la iglesia, en ese momento del contexto de Herculín, a través de la figura del sacerdote, ¿no? La ciencia, a través de la figura del médico, y el Estado, representado por este juez, que es quien le cambia, en este caso, la cédula y la identidad de Herculín, ¿no? De Alexín, porque finalmente fue quienes dijeron, no, ya nos verificó la ciencia médica, o sea, la ciencia a través del médico, que usted es un hombre, entonces, por lo tanto, se va a determinar otorgarle el cambio de identidad y se le proporciona su carnet y su trabajo nuevo, ¿no? Sin tomar en consideración absolutamente la identidad con la que se reconocía a Alexín, con la que fue formada, y evidentemente, pues ella ante tanto conflicto, tanta situación de discriminación, de violencia que vivió, pues termina suicidándose, ¿no? Entonces, desde la filosofía, particularmente desde estos estudios de cómo es que existen o se configuran estas instituciones para orientar las subjetividades, es cómo se empiezan a dar también las bases de estos estudios de género, ¿no? Esto desde la filosofía. Ahora, propiamente desde la psicología médica encontramos dos figuras importantes. Y tenemos por un lado a Robert Stoller, no sé si lo han escuchado, si les suena más o menos el apellido. Bueno, es que les perdí por un momento. Y también John Money. Bueno, ambos son o fueron
dos grandes exponentes desde su disciplina y que efectivamente lo que hicieron fue analizar igualmente esos casos, ¿no? Así como ya saben que algo que también Michio Foucault enfatizó es a través también de otros textos como los estudios sobre la locura, que quienes no se van adaptando como a estas configuraciones se les va considerando como lo irracional, ¿no? Como lo que está fuera de la razón o lo que no encaja. Entonces, estos casos extraños, ¿no? Estos casos tan singulares, y bueno, ahora a propósito de Herculín Barbin, pues es en realidad una persona de lo que hoy, de lo que hoy se autodenominan intersexuales, ¿no? Anteriormente se les decía hermafroditas, ¿no? O lo que en ese caso Alexín era una persona que había nacido con los dos sexos, ¿no? Y que evidentemente pues había tomado cierta prominencia algunos gestos que otros, pero en el caso de Alexín pues era una persona intersex, ¿no? Y bueno, no era como que hubiera engañado a la gente, no es como que les hubiera dicho yo soy un hombre y mucho menos, ¿no? También fue una manera de no reconocer la diversidad sexual y también por eso Michel Foucault se cuestiona sobre este sexo verdadero, ¿no? Porque además ahí empieza como a poner el pie a cuestionarnos de que entonces, ¿qué es eso del sexo, ¿no? ¿A qué se le reidentifica como el sexo verdadero? Y estos casos extraños, estos casos que están fuera del lugar, que no correspondían a estas clasificaciones, pues terminan también llegando al ámbito de la psicología, ¿no? Porque entonces se les empezaba a cuestionar cómo ciertos niños o ciertas niñas que en su momento estaban en etapa de desarrollo, pues no tenían como cualidades propias de su sexo o viceversa, que no, que había una confusión de esa identidad desde el nacimiento de las niñas y niños, precisamente porque no había una identificación clara de los genitales externos de la persona, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacían de la ciencia médica en ese momento? Dice, desde el área de la psicología médica de la década de 1960, se empezó a utilizar el término género para explicar ciertos tipos de desajustes. O sea, fíjense cómo es que se transforma, ¿no? De esta clasificación de la que hablábamos y de esta identidad, se empieza a utilizar el concepto género en 1960 para hablar de esos desajustes psicoemocionales derivados por problemas. Ojo, o sea, era un problema, ¿no? No eran como pues algo diverso, sino que más bien era un problema amorfo fisiológicos causados por la equivocación o confusión en la identidad del sexo del niño o de la niña al momento del nacimiento. ¿Por qué esa confusión, no? Porque cuando se daban los casos de hermafrodismo y ahora que conocemos como intersexualidad, ¿qué hacían las familias? Pues simplemente el médico les preguntaba, bueno, tienes los dos sexos, ¿qué quieren que sea su hija o hijo? O sea, tal cual, en 1960 se les preguntaba a las familias qué querían tener, si querían tener una niña o querían tener un niño, ¿no? Entonces, pues las familias respondían, no, yo quiero que sea una niña, y pues lo que hacían los médicos era mutilar el miembro masculino, ¿no? Y si decían que querían que fuera un niño, pues igualmente, ¿no? Se eliminaba o en este caso igualmente se mutilaban los genitales femeninos y se les adaptaban para que entonces solamente quedara con la asignación del sexo masculino, ¿no? Entonces, en esos casos, que eran problemas morfofisiológicos según de la época, pues lo resolvían así, tan sencillamente, ¿no? Así como, a ver, Danilo, tienes una hija o un hijo que tiene los dos sexos, ¿qué quieres tener? ¿Quieres tener un varón o una mujer? No, pues una mujer, entonces mutilaban, ¿no? Pero se daban cuenta que a lo mejor Danilo decía, bueno, es que yo quería tener un niño y miren cómo es, ¿no? Y cuando iba creciendo esta persona,
pues de pronto se daban cuenta que era medio amanerado, ¿no? Pues porque esos eran los términos con los que en su momento describían, ¿no? Como estos desajustes, ¿no? Porque además lo manejaban como algo que estaba mal, como un error. Y decían, bueno, es que en realidad nos equivocamos al elegir el sexo, porque aunque yo elegí que fuera un niño, al final este niño como que es muy afeminado, como que es muy amanerado, como que le gustan las muñecas, como que no le gusta esto, como que no se adapta o no se ajusta a lo que es ser un hombre. Entonces, allí hubo una equivocación al momento de elegir su identidad y eso le ha generado al niño, por ejemplo, ese desajuste psicoemocional, porque en realidad era una niña, pero nos equivocamos al momento de elegirle el sexo. Entonces, pues todos estos estudios permitieron, por una parte, desde la psicología, hacer esta diferencia entre el sexo y la identidad de estas personas que se adquirían a través del proceso de su vida. Entonces, a partir de estos análisis psicológicos, se empezaron a dar cuenta que la identidad era muy distinta al mundo biológico y al mundo simbólico. Porque decía, bueno, aunque nosotros como padres elegimos tener un varón, ¿no? Al final tratamos como de inculcarle que creciera como varón, al final mi niño no se identifica como niño, ¿no? Y dicen China y nos equivocamos, en realidad era una niña, ¿no? Entonces, a partir de estos estudios psicológicos que empiezan a retomar Robert Stoller y John Money, pues empiezan como a adentrar estas cuestiones del mundo simbólico, ¿no? Y del mundo biológico, como esta distinción. De esta forma se empieza a determinar una serie de atributos que hasta entonces se habían considerado como naturales y que en realidad eran adquiridos, o sea, se adquirían por la propia formación del niño o la niña, porque bueno, adicional a esos desajustes psicoemocionales, pues también se dieron los casos en los que efectivamente la personita creció creyendo que era niño y todo el tiempo se portó como el niño que le educaron a ser, ¿no? Y también se hubieron casos que había niñas en las que pues ni se enteró que en algún momento pudo haber sido niño, ¿no? Entonces, pues por esta maleabilidad de prácticamente elegir entre que eres niña, eres niño, simplemente mutilando los genitales externos, era como muy interesante para la época decir, bueno, entonces realmente cuál es esa identidad, ¿no? Entonces también esas como empezaron a tener mucho refuerzo también desde el área de la psicología. Y finalmente, como ustedes ya lo sabrán y es a quienes más le han sonado a propósito de estos estudios, pues también vienen las aportaciones propiamente desde el feminismo, ¿no? Y el feminismo, estamos hablando que incluso pues fue anterior, y por eso digo que aquí ya nos saltamos, ¿no? Nos saltamos porque hay una parte histórica en la que igualmente ya se empezaban a cuestionar, pero desde la filosofía también, retomando precisamente el pleno reconocimiento de la otredad, de la otra, o sea, porque todo el tiempo desde las estructuras del pensamiento se hablaba del sujeto y se hablaba literalmente de la conformación del sujeto como masculino. Y cuando hablábamos del reconocimiento del otro, desde la filosofía, pues realmente ella se cuestiona sobre cómo vivir este cuerpo o cómo se vive este cuerpo desde lo femenino, ¿no? Y empieza a analizar precisamente la cultura y no solamente la cultura, sino también los factores históricos, sociales, desde la literatura, es decir, su libro El segundo sexo, que de hecho es ustedes no sé si han tenido la oportunidad de revisar, pero los textos originales, o sea, literalmente son como unos tratados así gigantescos. Pues lo que hace ella es revisar de manera exhaustiva cada uno de estos elementos, ¿no? Desde la ciencia, la literatura, desde el arte, la ciencia, ¿no? Porque ella se pregunta, bueno, siempre se han preguntado por el ser del hombre, de la humanidad, pero, y ella tiene, y lo vamos a revisar, lo vamos a revisar y nos vamos a detener en ella, en su momento, cómo se empieza entonces a experienciar el mundo desde el cuerpo mujer, ¿no?
desde ser mujer, ¿no? Ella habla dentro de un mundo de varones, ¿no? Y ella analizando justamente la cultura, la sociedad en general de su época, se percata que efectivamente las mujeres se han colocado, esto que ya lo sabemos, ¿no? Esto que ahora ya se nos hace tan evidente, en la época pues ni siquiera era cuestionado, ¿no? Era simplemente asumido. Y pues ella se percata que efectivamente hay una situación de inferioridad que se ha rezagado a las mujeres, se les ha invisibilizado en comparación con los hombres y que muchas de las desigualdades y muchas de las situaciones que ella experimenta en tanto mujer no es porque en sí mismas sean así, o sea, no es porque por su ser mismo, hablando en términos filosóficos, ella sea menos o las mujeres sean menos, sino que más bien se les ha rezagado de forma artificiosa. Es decir, dice, yo no, se han preguntado siempre por qué es el ser del hombre, pues qué es ser mujer, ¿no? Y se da cuenta que pues ser mujer está muy relacionado también con una serie de mandatos, ¿no? De ciertas estructuras que como mujer debes cumplir ciertas cosas, ¿no? Y ella llega a la conclusión de que la mujer no nace, que la mujer se hace. En sus palabras es la mujer no nace, sino que llega a serlo. Y llega a serlo a partir pues de esta influencia estructural, ¿no? Pero bueno, todo esto lo vamos a revisar con sus propias palabras, ¿no? Para ver cómo es que ella realiza ese análisis a partir de los estudios filosóficos, ¿no? Entonces, pues estas, de manera general, son de las principales bases o antecedentes de los estudios de género que posteriormente tendrán como mayor profundidad, mayor arraigo a partir del siglo XX-XXI, pero que ya se están impulsando desde estos años, ¿no? Sobre todo desde el 21 y lo que vamos pues ya incluso estamos enfatizando sobre todo en las políticas públicas, en las acciones, ya se manejan estos discursos, pero sí es importante conocer todos estos antecedentes. ¿Por qué? Porque por un lado también nos deja claridad de que los estudios de género no son sin más una ideología o un invento sin más, ¿no? Que surgió de la nada o que se puso de moda, sino que han tenido unos antecedentes importantes desde diversas ciencias, ¿no? Y que han sumado justamente para llegar a entender lo que son los estudios de género. Ahora, en el caso concreto del feminismo, pues igualmente lo que señalan constantemente es un análisis deconstructivo que deconstruye la teoría y prácticamente las diferencias de género que se tienen en todos los conjuntos disciplinarios, ¿no? Y esto se da a partir justo de la obra del segundo sexo de Simone de Beauvoir, porque efectivamente se cuestionan en todos los ámbitos de los que incluso se creerían muy objetivos, ¿no? Como la ciencia. Entonces, igualmente se trabaja de esta reconstrucción o producción de nuevas conceptualizaciones, pero ya no buscando o que no se contemplen estas fórmulas de hombre es igual a humanidad y de diferente es igual a inferior, ¿no? Porque estos símbolos han impregnado el conocimiento humano en general, ¿no? Por eso es que finalmente los estudios de género y en concreto, ya situándonos en nuestro contexto de nuestra materia, cuando hablamos de educación o de equidad, va muy de la mano con la generación o la producción de conocimiento, ¿no? Y el conocimiento que se ha producido de forma tradicional a partir de esta megaestructura occidental, pues ha sido un conocimiento impregnado por el símbolo de que cuando hablamos de humanidad es igual a hombre, o hombre es igual a humanidad, con esta idea antropocentrista, pero no solamente eso, sino también machista, ¿no? Como ahora ya tenemos estos términos que podemos emplear, pero que en su momento pues no eran identificados con tanta claridad. Y otra cuestión importante es que desde el feminismo se promueve ver la diferencia, pero no como algo inferior, ¿no?
Así como lo vimos con el caso de Herculín, ¿no? En el que sí era diferente, pero esa diferencia era un problema, ¿no? O era algo que no debía existir o que no se tendría que, como en el caso de las niñas y niños que presentaban en esos términos sus trastornos, ¿no? O verlos como un problema, como algo inferior, como algo que no encaja, ¿no? En vez de verse así, pues el feminismo más bien empieza a cuestionar también esas estructuras del conocimiento y del pensamiento humano, ¿no? Por eso es que hablamos de que el impacto del análisis que se fue desarrollando es en diferentes niveles. O sea, fíjense que desde la antropología fue al nivel del análisis del comportamiento social de las poblaciones, ¿no? O de los pueblos. Por otro lado, desde la filosofía con Michel Foucault, cómo nos percatamos de cuestionar las estructuras de pensamiento y las instituciones que validan esas identidades. Y por otro lado, también desde la psicología, cómo identificar esa dualidad o esa distinción entre la identidad simbólica a la material, que también un poco también ya la cuestionaba Michel Foucault, y con Simone de Beauvoir, pues efectivamente se lleva a cuestionar a la estructura toda del pensamiento. O sea, no solamente unas cuantas áreas, sino que ella lo que hace es un análisis epistemológico, pero adicional a ello también a un nivel en términos de filosofía se llama un nivel ontológico, porque es a un nivel de la existencia misma, del reconocimiento del ser mujer, ¿no? O sea, es porque eso como se dan cuenta, es transversal, no solamente llega a una área, sino que va a una implicancia de la existencia misma de la persona en tanto sujeto femenino. ¿Me explico? Y de cómo es su relación con ese contexto social, político, histórico que ella denomina un mundo de hombres, ¿no? Entonces, ¿cómo es que se da ese reconocimiento de ese ser mujer, ¿no? Ella habla de el otro, porque toda la otra edad, además también viene una carga negativa, peyorativa, de que lo otro, pues es aquello distinto pero, y por lo tanto inferior, como lo que no encaja, ¿no? Entonces, es una serie de análisis de gran envergadura, de mucha profundidad, tanto filosófica como ontológica, a niveles ontológicos, epistemológicos, por lo que es importante que estos conceptos operativos del género pues no se desvirtúen de toda esta carga, ¿no? ¿Por qué? Porque si no simplemente pasa lo que les comentaba yo en la sesión anterior, que reproducimos los conceptos sin más o se reiteran de una manera acrítica, o sea, como si se fuera un discurso, por allí también podríamos decir como si fuera casi un mantra en el que repetimos y repetimos género, otro, pero realmente no se está llegando en el trasfondo de esas estructuras epistemológicas o de esas estructuras ontológicas de lo que implicaría entonces pensar esas reconfiguraciones del mundo, ¿no? Entonces, hasta ese nivel es donde llegan el análisis filosófico y el análisis que nos impulsan también desde las teorías feministas, por ejemplo, ¿no? Y que viene derivado justamente también de una escuela crítica del pensamiento, ¿no? Ahora, eso lo vamos a ir aterrizando poco a poco, ¿no? Pero sí quisiera que por lo menos para este primer acercamiento tengamos esta noción abarcadora de lo que implican estos antecedentes del género, ¿no? Y dígase de paso que como tal, pues no se habló como tal de los estudios de género, sino que más bien el análisis empezó a realizarse desde estos estudios sobre la mujer. Incluso en esos términos se hablaba de la mujer, ¿no? Estudios sobre la mujer, lo que es ser mujer, ¿no? En singular, y que paulatinamente llevó a ser el estudio de las mujeres. Posteriormente se empezó a reconocer los estudios del género, precisamente por la propia diversidad de las mujeres, y posteriormente se fue aterrizando a los estudios de género, ¿no? Pero esto fue como a partir de
del avance propiamente de los estudios de la mujer, ¿no? O sea, y que ya en épocas más recientes también se empezaron a hablar de los estudios sobre las masculinidades que se derivan justamente de los estudios de la mujer, ¿no? Entonces, hasta aquí, no sé si tengan preguntas, dudas, comentarios a propósito de este, pues ahora sí que contexto general de los antecedentes. Ya decimos que vamos a profundizar un poquito más en cada una de ellas, sobre todo para retomar como esta riqueza epistémica y también política, dígase de paso. Y esto lo encontramos también con el movimiento de mujeres, por ejemplo, cuando empezaron a exigir los derechos, ¿no? Y también vamos a hablar un poquito de Mary Wollstonecraft, de Virginia Woolf, por ejemplo, o también de Olympe de Gouges, ¿no? Que también desde la parte ya, eso fue, digámoslo, una parte intelectual, académica del pensamiento, pero también desde la parte contestataria de la política, de la participación social, pues también fueron impulsando conjuntamente, o sea, de forma paralela, pues todos estos cambios, ¿no? Entonces, por el momento, igual comentar que pues del feminismo se derivaron justo estos estudios de las masculinidades y por cuestiones de tiempo, pues yo creo que llegaríamos hasta aquí el día de hoy. No sé si tienen preguntas, comentarios, voy a dejar de proyectar la presentación. ¿No? Bueno, lo único que sí quiero ya enfatizar entonces es que veamos que estos estudios de género pues fueron como una serie de, dijeran por allí, como una serie de semillitas o aportaciones que se fueron sumando, ¿no? Estos análisis desde diferentes áreas disciplinares y que con los estudios que nos empezó a proponer Simone de Beauvoir, pues fue como condensando gran parte de todo esto, ¿no? Entonces, bueno, si no hay comentarios, preguntas o alguna observación, creo que lo dejaríamos hasta aquí. ¿De acuerdo? Muy bien, esto fue como un panorama general. Muy bien, pues entonces nos veríamos para la próxima sesión. Vamos a enfatizar en cada una de estas autoras que fueron como claves en esta estructura del pensamiento. Y yo les voy a ir aportando textos que vamos a empatar, ¿no? Porque en algún momento, por ejemplo, estos textos que ya son como más sociales, que analizan contextos específicos, perdón, con estadísticas, con datos, cifras, pues también nos van a ir tomando un panorama concreto de lo que estaba ocurriendo en esa época o, por ejemplo, a partir de determinados contextos, el avance y la participación de las mujeres en la educación, por ejemplo. Entonces lo vamos a ir empatando ambas cosas y ya voy a ir agregándoles también los textos de las teóricas, ¿de acuerdo? Bueno, pues sin más, les deseo que tengan excelente noche, que estén atentos al Classroom. Ahora sí que una disculpa porque ayer ya a determinadas horas pensé que estábamos en miércoles, no sé por qué, y yo la estaba esperando, pero bueno, afortunadamente aquí nos recordaron que era martes. Entonces, bueno, ya, tuvimos la clase el día de hoy, como debe ser, y nos estaríamos reuniendo entonces para el próximo miércoles, por favor. Solo sobre el trabajo final, ese sería hasta junio, pero empezaríamos a ver como sus elementos pronto para ir preparándolo. Sí, lo vamos a trabajar también ya cuando empezamos a mencionar. Primero vamos a ver toda esta parte que nos indica el programa de estas inequidades, desigualdades, conocer cómo la parte educativa con equidad de género y perspectiva de género. Y posteriormente vamos a empezar a trabajar, como les comento, si me interesaría situarme concretamente en el modelo del aprendizaje basado en resultados para los proyectos, ¿no? Okay, pero tentativamente sería el diseño de un curso. Ahí es abierto, o sea, puede ser
o sea, de eso ya lo vamos a dejar, puede ser un curso, puede ser un taller, una capacitación, o sea, eso va a depender mucho de sus propios proyectos de desafío, lo vamos a llamar así, ¿de acuerdo? Pero eso es lo que van a trabajar al final, es lo que va a tener como mayor peso, pero ciertamente contemplando toda esta parte, ¿no? De la epistemología, de la ciencia. O sea, que no hablemos de la educación de mujeres sin siquiera acercarnos a las mujeres, por ejemplo, sin ni siquiera acercarnos a las teóricas, ¿me explico? Entonces, vamos a hablar justo de esta educación, de la equidad, de la igualdad, con perspectiva de género, pero desde sus autoras. Y eso lo vamos a tratar de contemplar al momento de configurar pues estos proyectos de desafío. Llámese que ustedes elijan hacer un curso, que elijan hacer un taller, que elijan... No vamos a ejecutarlo, eso es lo que quiero aclarar, no se va a ejecutar, pero sí que lo diseñen, ¿no? Algo así, ahí no va a ser tan extenso porque eso ya sería el proyecto de la especialidad, ¿verdad? Algo, un ensayo, por decirlo así, algo pequeño, ¿no? Pero que sí les dé como un parámetro, ¿no? Y que igual les pueda servir para sus proyectos de la especialidad. Bueno, entonces yo los estaré publicando, les digo que semanalmente, les estaré habilitando los contenidos, pero igualmente las actividades. Entonces ustedes van a tener como con tiempo de antelación mínimo una semana para saber qué es lo próximo que viene, ¿no? Ante cada actividad. En el transcurso de, a más tardar mañana, estaré habilitando lo que son las actividades para la próxima sesión, o concretamente las lecturas, en las que ya vamos a trabajar para la siguiente, ¿no? Entonces yo les voy a poner las fechas, así como por ejemplo sesión del día 8 de febrero, así les voy a poner sesión del día 15 de febrero. ¿No? Entonces ustedes sabrán que esas lecturas corresponden a esa sesión. ¿Dudas, comentarios? ¿No? Ok. Bueno, pues entonces... bueno, nada más que cuando mandé mi mapa mental, no había visto el comentario de que no lo habías podido abrir, pero ya anulé la entrega, lo descargué y lo volví a cargar. Ok, de acuerdo. Yo lo reviso, no te preocupes. Gracias. Bien. Bueno, cuídense, que tengan excelente noche. Igualmente, hasta luego. Adiós. Buenas noches, hasta luego. Bye.